Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este martes de ciclo Lúpulo del campo a tu pinta que compartimos con nuestro querido amigo y gran conocedor del lúpulo argentino, Hernán Testa. Vamos a ir esperando que todos se vayan sumando. Les cuento para aquellos que no pudieron ver el vivo porque no entraron en el Instagram, no vieron lo que pasó la semana pasada. Igualmente también está en nuestra página, nuestro canal de YouTube. Tienen la carpeta ahí de Hernán con este ciclo. Dimos dónde se guarda el aroma, pero era tanta la información que decidimos frenar y hacer una segunda parte en el día de hoy. Hoy vamos a continuar ese tema que es alucinante, que tiene realmente un montón de datos y secretos que hacen posible, como digo siempre, la mejor utilización de un insumo, en este caso el lúpulo. Y Hernán, bueno, qué mejor que alguien tan apasionado como él para contarnos, para explicarnos, para que realmente transmita todo su conocimiento y todo lo que él va leyendo e investigando continuamente, ¿no? Continuamente. Yo voy a, si quieren, hasta que él se vaya enganchando, que está organizándose, contándoles que estuvimos hablando en el primer capítulo de los aceites esenciales, pero simplemente un pedacito. Hablamos de los mircenos y todo su perfil resinoso, que tienen un gran porcentaje en la composición justamente del lúpulo, pero que hoy se descubre que más allá de lo que pensaba Hernán en años atrás, que bueno, que saber acerca de un 60% de la composición de los aceites era ya entender todo. Bueno, no, descubre que hay más de 500 componentes y que justamente eh, tres se conocían y que los demás, los 497, aunque están en una ínfima medida, son los que realmente importan. Así que bueno, así arrancó toda esta charla. Hubo más detalles, pero no los quiero decir yo, quiero que él los refresque. Pero del otro lado van a tener una información extraordinaria, sin lugar a dudas, porque es un libro abierto, Hernancito, un tipo que tiene muchísima información. Ahí está, ya lo puedo invitar, así me callo yo y lo dejo hablar a él, porque de eso se trata, de él y el lúpulo, y yo una especie de mediadora entre ustedes y él, ¿no? Hola, querido, Buenas, buenas. Ahora sí, ¿cómo estás? muy bien. ¿Cómo Bueno, estás? hoy estoy en casa, así que me la juego a que no sé con qué conexión de cables pelados hayamos logrado mejorar la velocidad de internet en no sé, 1 kilómetro por hora y eventualmente vamos a hacer esta prueba y si no funciona salgo corriendo para lo de algún vecino que esté sobre la ruta 40, donde internet llega cableado. Los que vivimos en zona un Claro, poquito más rural es inalámbrico y eso agrega una deficiencia más. Así que bueno. ya lo sé, pero vamos a tenerle paciencia. Yo me tomé el atrevimiento de hacer una minimísima, leve introducción de lo que pasó la semana pasada, pero te la Buenísimo, voy a dejar a vos. me hubiera servido un montón escuchar eso. No. Yo hablé simplemente que estuvimos comentando acerca de los aceites esenciales, que hablaste de los componentes, que decías que en el inicio había tres que se conocían y que ocupaban un porcentaje muy alto y vos pensabas que con eso estaba todo resuelto. Uno de ellos era el mirceno, pero que después Correctísimo. te diste cuenta que había 497 más que estaban en muy chiquititas proporciones, pero que realmente eran los importantes. Claro. Entonces, bueno, eso es lo único que dije. Y dije, hay Bueno, un montón de data más que estuvimos dando, pero que Hernán va a refrescar ahora. bueno, excelente. Te agradezco mucho la introducción.
tengo entendido que hoy fue un día bastante frío y no solamente para nosotros acá en el sur. Hoy hablé con gente de Rosario en donde parece que estuvo más fresco que de costumbre, con algunas térmicas históricamente bajas, menores a los 10 grados bajo cero. La verdad que acá en el sur, en esta partecita del país, está muy, muy frío, pero no llegó a 10 bajo cero, estuvo en 7, hacía calor. Bueno, Este, antes de que 7 bajo cero. arranques, porque si no me voy a olvidar, nos hicieron un regalito, lo lamento, pero no te lo puedo mandar. O sea, lo lamento. Los chicos ¿Qué de problema? Amnesia, los chicos de Amnesia, Uh, qué bien, esta es una colch prolija, muy prolija. Acá la tenemos excelente, con una qué linda maravilla, tonalidad. qué Así maravilla. que gracias a Javier Echar, que bueno, viste, estamos recibiendo deliveries en esta cuarentena. Excelente, Vamos mostrando los mimos, los mimos. excelente. Así que Bueno, bueno, no quería dejar de agradecer. ya que nuestro vivo contempla medio minuto para agradecimientos, Sí, eh, sí, sí, vamos, vamos, sí, y para no ser menos o para compartir por lo mismo que supuesto, vos, por voy a contar supuesto. que en este hermoso vaso, o en esta pinta común, pero con el logo nuestro, voy a estar compartiendo, voy a estar sí, compartiendo es una forma un poco Sí, injusta de linda. decirlo. Voy a estar No, compartiendo no, una pero charla con linda. ustedes. La cerveza no sé si la voy a compartir, pero voy a estar compartiendo una cerveza de Strange que tiene Ah, mira, más Mosaic, perdón, se me cayó el celu, tiene más Mosaic no que importa. nunca, y aprovecho para agradecerle a Thor, Muy que se puso a bien, hacer algunas pruebas locas con lúpulos nuestros y que me envió una qué encomienda muy, bueno, muy surtida y muy maravillosa, y la verdad que muy, qué muy contento alegría. cuando llegó el cartero a casa. En esta zona Qué donde alegría vivo porque no era de laburar con lúpulos nacionales. Así que qué lindo, qué bueno. y al igual que todos los cerveceros que intentan hacer una cerveza muy especial, a ver, es Claro, injusto, todos intentan hacer una cerveza muy especial, pero algunos atacan una sola, o se dirigen solamente a una porción del mercado, como claro. podían ser los bares tradicionales, Ujú. porción momentáneamente desaparecida. Y después había Sí. cerveceros que ya tenían desarrollado el canal latas y cervezas, incluso botellas especiales porque envasaban cosas de barricas. Y a lo que quiero resaltar es que esta cervecería, desde antes de la pandemia, además de hacer cosas maravillosas y volcarlas en el circuito común, ya se había puesto a hacer pruebas en otro tipo de envase en donde llega directamente al consumidor, que creo que es un experimento y un desafío que muchos están atravesando. O sea, Sí, por en suerte estos son varios. tiempos, sí, en estos tiempos es muy interesante seguir capacitándose en química de lúpulo, pero también es muy interesante abordar eh, formas de trabajo o canales de comercialización que antes no explotaban, como por ejemplo, de repente Totalmente. comprarse el problema de las etiquetas, las latas y las botellas para quien no lo tenía. Creo que Strange Sí, lo ya lo hablamos. tenía, claro, Sí, sí, sí. claro. Lo hablamos Y con los Strange, chicos, es un tema muy interesante, pero por suerte, sí, bueno, se y están absolutamente actual, llegando. Sí, totalmente. Bueno, claro. vayamos a lo nuestro, Vayamos a lo chiquitín. nuestro. Vayamos a Así que lo bueno, nuestro. Ya Strange empezaron está a haciendo hacerte cosas preguntas. excelentes. Nada, redondeo diciendo que Strange está, por ejemplo, usando nuestro Spalt para la Pilsner. Mm, Nosotros sabemos que no producimos lúpulos tan espectaculares como Mosaic. Son variedades muy modernas que tuvieron un esfuerzo de selección gigante. Pero bueno, algunas de nuestras herramientas, por así decirlo, son bien utilizadas en estilos tradicionales y en el caso del Spalt es muy bien utilizado en una Pilsner perfecta o en una Kelch como la que vos te estás tomando. Así que bueno, agradecemos a quienes bien ahí. a quienes nos riegan las charlas. Bueno, Sí, vamos vayamos a este a seguir aroma redondeando, oculto. excelente, a seguir redondeando un poco los conceptos de la charlita de hace 7 días, en donde yo también me quedo pensando qué dije, qué pienso que se entendió, qué pienso que no se entendió porque quedó inconcluso y qué me acuerdo que logré compartir de la Yo forma tengo una más guía. clara Cualquier posible. cosa me chiflas y yo te Dale, digo. totalmente. Una de las, Dale. sí, una de las varias
cuestiones macro o conclusiones que también has mencionado recién, es esto de que el aroma, podríamos resumirlo como que, bueno, ¿de dónde está el aroma? En el aceite esencial. Perfecto. ¿En dónde está el aceite esencial? En las flores de lúpulo. Podría parecer que hay otro compuesto muy interesante del lúpulo, que son los polifenoles, que no solamente está presente en las flores. Entonces, cuando uno utiliza un lúpulo que no viene de buena procedencia porque está muy cargado de otras materias, como por ejemplo hojas, tallos y qué sé yo, es muy difícil para el cervecero darse cuenta de esto, porque el pellet son, es un cilindrito que tiene tamaño de partícula de 1 milímetro, y cómo saber si ese milímetro es un pedacito de hoja o un pedacito de pétalo, botánicamente llamado bracteola, para ser exacto. Pero bueno, la cuestión es que lo que a nosotros nos interesa, sobre todo en esta charla, que son los compuestos de aroma, efectivamente están dentro del cono, en las glandulitas que le llamamos vulgarmente de lupulina, que son un polvito amarillo, y ahí está el aceite esencial. Y entonces, como conclusión de la primera parte de la charla, ese aceite esencial no es tan fácil de describir, aunque hasta hace pocos años los libros, los catálogos, las hojitas técnicas lo describían como algo muy fácil. ¿Por qué? Y porque te decían, te avisaban cuánto tenía de 4 sustancias. Y entonces cualquiera podía pensar, cuando digo cualquiera me incluyo absolutamente, cualquiera podía pensar, listo, con estas 4 sustancias ya más o menos lo conozco al lúpulo y tengo que poder predecir el aroma, o debería poder entenderlo. Y entonces yo me ajusté a esas 4 sustancias, que una de ellas, la más importante, es el mirceno, y dije, bueno, con esto tengo que poder explicar casi todo. Y con el tiempo me fui dando cuenta, no es que yo descubrí 497 sustancias, simplemente agarré un libro un poco más avesado en el tema. Uno de ellos es este, por ejemplo, a ver, lo tengo a mano. Este es de edición alemana y viene Ajá. en alemán y también en inglés. El libro Ops. Hops, que es de la misma editorial que hacen esta hermosa revista La Bravelt. Y entonces, lo que yo vi es que, claro, cuando agarras un libro de estos, que encima es moderno el libro Hobbes, igual los libros antiguos de la década del 80 y 90 ya refieren a un montón de cientos de sustancias. Pero bueno, un libro moderno dice, bueno, momentito, acá hay un listado mucho más grande. Y cuando uno va al Instituto de Hübel, en pleno corazón de Hallertau, los laboratorios en Hübel son tremendamente extensos, con muchísima aparatología para medir todos los compuestos. Entonces, la conclusión es que, o la introducción a esta parte de la charla, es que el aceite esencial del lúpulo está compuesto por un montón de sustancias, casi 500 o más de 500 que ya han sido descritas, y esas 4 que normalmente estaban descritas en los catálogos, cada vez me convenzo más de que son insuficientes. Está bien igual tener una idea de un lúpulo, a ver, un lúpulo con muy alta carga de mirceno, es un lúpulo al cual hay que tenerle respeto si lo vamos a usar en una adición de dry hopping muy furiosa. ¿Por qué? Porque el mirceno es muy especiado, es muy picante y es muy volátil, pero si lo Claro. adicionamos en frío, esa capacidad de irse, de volatilizarse, no va a tener lugar. Entonces esa presencia en la cerveza va a ser extremadamente importante y protagónica. Entonces al final sí que sirve. Vamos a agarrar un catálogo cualquiera, por ejemplo, este Ahí catálogo hablaste de bonito. Scott Hanish. Hablé de Scott Hanish, ese libro no lo tengo impreso, ese libro lo tengo como casi más de la mitad de la comunidad cervecera, o quizá el 99%. No conozco a nadie que lo tenga impreso, todos lo tenemos digital ese libro. Bueno, pero Ujú. un catálogo cualquiera, como puede ser este, que me gusta bastante, porque es moderno además, el de Yakima, eh, o un catálogo bonito como este, que es el de Hofsteiner, tiene, bueno, el de Hofsteiner no me dice cuánto de mirceno tiene, sí me dice cuánto aceite esencial tiene, que es un dato muy valioso. Y en realidad es un dato muy valioso, pero al final es un dato muy orientativo, porque una de las cosas que más varía entre un lote de lúpulo y otro lote de lúpulo, de la misma variedad,
es el contenido de aceite esencial. Es muy variable. Claro. O sea que un lúpulo Equanot, que es un lúpulo que se caracteriza por tener un contenido de aceite esencial muy importante, un año te puede dar 2,9 mililitros cada 100 gramos, porque es la forma en que se mide, y otro año te puede dar 4,5, o sea, es una bestialidad la diferencia, es casi el doble. Pero a todos les pasa eso. Un nugget puede dar 1,25, pero también puede dar 2,5. Y eso lo vemos nosotros, lo producimos nosotros y lo medimos. Equanot lamentablemente no. Pero bueno, lo que quiero decir es que igual es muy interesante cuando un catálogo te da el valor orientativo del contenido de aceite esencial. Entonces, volviendo al famoso catálogo este que tenía en la mano, agarramos una variedad, justo tuve suerte, abrí la página en una de las variedades más conocidas de lúpulo que existen, Zeus, también conocido como Columbus o Tomahawk, o, para no pelearnos, CTZ, que sería Columbus Tomahawk Zeus. Y entonces si vemos acá abajo, hay un montón de letritas, que es el breakdown, o sea, la descomposición del aceite Ajá. esencial. ¿Y qué es lo que dice este catálogo? Dice cuánto tiene de mirceno, que en el caso del Zeus es alto, es 45-55%, o sea, la mitad, ponele. Si redondeamos el 50%, la mitad. Después habla de los otros terpenos hidrocarburos principales, porque claro, vamos a hablar sobre terpenos. Por un lado está el Sí, grupo de los terpenos hidrocarburos, que son estos que sí. toda la vida se mencionaron, mirceno, humuleno, cariofileno, y podríamos completar la listita con el farneseno, que son los que toda la vida se mencionaron y son los que un buen día concluí, porque soy lento, cualquier persona lo hubiera entendido de entrada, pero a mí me llevó tiempo, porque como me casé con ellos, dije, listo, esto es así, estoy feliz, ya me conozco de memoria todos los valores, me los guardé en un Excel, me miré todos los catálogos que había, impresos y digitales, y me armé un mega Excel con las 50 variedades de lúpulo que a mí me interesaban, las 8 que producimos, y, y ponerle, no sé, y las 42 que me pareció que más se usaban. Es más, creo que las incluía todas. Ahora hay algunas nuevas que no las tengo en el listado, pero todo lo que escuché que alguien usa, yo qué sé, El Dorado, Nelson Sauvin, eh, Calista, Yakima Gold, algo, como esa por ejemplo no es tan tradicional. Bueno, todas están en mi listado. Y entonces me armé columnitas y les puse, bueno, esto tiene tanto de mirceno, de cariofileno. Y cuando terminé de armar el Excel y estaba muy contento, dije, ok, pero esto no sirve. No sirve porque el conocimiento del contenido total de los terpenos hidrocarburos, al final me da un poco de información. De Claro. lo, y ese poco a veces es muy interesante. Por ejemplo, lo que conté del mirceno. Si nosotros sabemos que el mirceno hay que tenerle respeto cuando está en cantidades muy altas, entonces hay que tenerle respeto al uso excesivo de ese lúpulo en ese Claro. momento frío post fermentación. Y después fui aprendiendo cosas y le fui sumando cosas a todo este conocimiento en donde se recomplica al hablar de biotransformación, que es un término muy poco comprendido, incluso a veces un poco abusado. Muchas cosas que no se entienden dicen, no, bueno, esto es biotransformación. Concretamente la biotransformación es cuando la levadura agarra un compuesto y lo transforma en otra cosa. Y obviamente no podemos hablar de biotransformación si hacemos un dry hop muy tardío, porque ya no hay acción de levadura. Claro, Pero eso claro. no quiere decir que todo lo que hagamos en un dry hop muy temprano ocurre por biotransformación. Pero como es un proceso muy Claro. poco comprendido, abusamos del término. Entre las cosas que sí están comprendidas del- de la biotransformación es que algunos compuestos, y ahora voy a entrar en el segundo grupo de compuestos, que es el de los terpenos alcohólicos o alcoholes terpenos, que son una especie son terpenoides, o sea, una especie de terpenos. Eh, para cualquier químico que nos esté escuchando, bueno, un terpeno es un conjunto de una molécula que tiene 5 carbonos, bla, 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 y están los monoterpenos que tienen una sola de esas estructuras, y después hay Como el algunos que tienen mirceno. como el mirceno, que es el monoterpeno por excelencia. ¿Ves que estás hecha una química? Ya a esta altura es una locura. Este, bueno, y después Sí. hay otros que no se llaman monoterpenos, se llaman sesquiterpenos, que tienen más de una estructura química de 5 carbonos llamada isopreno, que son el farneseno, el cariofileno y el humuleno. Y esos tres
junto con el Milceno, son importantes, pero mi Excel de 4 columnas no servía. O sea, mi Excel 5 columnas porque tenía el nombre de la variedad y después el valor de cada uno de esos, el valor promedio del rango que encontré en todos los catálogos habidos y por haber. Dije, bueno, a ver, dicen que Zeus tiene alguno que dice que tiene esto, metí todo en una ensalada, hice así, promedio, y lo tiré en un Excel. Y la cuestión es bueno, que me di cuenta que ese Excel no servía para casi nada, o tenía un montón de limitaciones para predecir cosas. No todo era limitación, pero casi todo. Una de las limitaciones, perdón, limitaciones son un montón, así que no las voy a nombrar. Una de las no limitaciones era esto de prestarle atención al contenido de Mirceno. Y otra no limitación era tener en cuenta que cuando vos tenés un lúpulo con alto contenido de humuleno, entonces claramente ese lúpulo va a ser ideal para una cerveza como la que vos estás tomando en este momento, un estilo Claro, más europeo continental, sobre todo para una Pilsner en donde queremos un aroma sutil, perfecto, equilibrado, sin quitarle protagonismo o presencia a aromas venidos de la malta. Entonces, claro. por eso es que los lúpulos con alto contenido de humuleno al final importan. Obviamente, eh, esos estilos no tienen prácticas de lupulado como las actuales American IPA o las NEIPAs. Esos estilos tienen adiciones mucho más escalonadas. ¿Y por qué? Bueno, primero por tradición, porque la tradición de una receta de Pilsner es adicionar lúpulo en 3 ocasiones distintas, lo cual agrega un montón de complejidad. Y esa es la palabrita sobre la cual me voy a detener. Porque el humuleno lo que agrega en la cerveza es complejidad. Los amantes de la Pilsner, yo me considero bastante amante, sin ser un entendido, pero realmente es un estilo que me Es encanta. riquísimo el estilo, sí. Sí, 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 cada vez, no sé, a mí me parece un estilo de altísima tomabilidad y la verdad es que no estoy total. diciendo nada sofisticado. Cada vez Ujú. que llego a una cervecería nueva en alguna localidad, yo que sé que no visito tan a menudo, como puede ser, no sé, no me conozco, los bares de Mendoza, tengo un montón de vínculo con clientes, espero ahora afianzar ese vínculo porque todos van a evolucionar hacia las latas y uno, viviendo lejos, va a poder probar un montón de Qué cosas que bueno. antes no podía probar, salvo cuando viajaba, porque te decían, Claro. no, mirá, yo embotello cuando mando muestras a un concurso, pero bueno, si llego a embotellar te mando. Y la verdad que no embotellaban nunca, estaban a los altos llenando barriles para los bares. Bueno, ahora creo que una cosa buena de la pandemia, tratando de Va a tener ser una esa. visión, claro, con una visión medio vaso llenista, una cosa buena de la Exacto. pandemia es que uno va a poder Me probar, adhiero. Vamos a sí, buscarle, por y favor. sí, para mí es Mm, muy poco frecuente probar qué es lo que por producen en supuesto. Tucumán, qué es lo que producen en Entre Ríos, qué están haciendo en Salta. No lo hago nunca, no lo pruebo casi nunca. Me tuve la suerte de ir a pasar las fiestas a Santiago del Estero, porque tengo muchos amigos ahí, además porque me pareció que tenía una temperatura hermosa para ir a pasar la Navidad. Este, y me mandé una recorrida por los bares de Santiago del Estero, que no son muchos, pero me resultó interesante, porque si no estoy totalmente ajeno a lo que producen. Bueno, y Claro, la cuestión claro. es que ahora esperamos probar muchas más cosas. Lo que quería decir es que cada vez que llego a un lugar nuevo, primero pido una Pilsner. Obviamente, Claro. Como si te una pedís la vara. IPA, y es que si entras a un lugar y te pedís la IPA Mosaic, sí, encima yo no soy juez, tampoco tengo el criterio para poder llevarme mucho conocimiento. Entonces, con una Pilsner, además de que me encanta, puedo comprender un poco cómo están Sí, haciendo ¿cómo las cosas. está? Claro. Sí, ¿Cómo un está estilo desprolija o no la sí, birra? exactamente, un estilo súper Sí. delator de desprolijidades. Bueno, Sí. y me detengo en la Pilsner, no para contar anécdotas personales, sino para hablar del humuleno y para hablar de esta El humuleno, te palabrita. iba a decir, te iba Claro, a traer al humuleno, no, te no, no, si juro. vuelvo solo, lo Pero prometo. bueno, Y, y, y para hablar de esta palabrita que, ¿cómo era que dije? No dije armonía, dije que, dije, me voy con a, respecto a qué, al humuleno, al humuleno, dije, me voy a detener sobre una palabrita y ya me olvidé. Pero complejidad. complejidad, ahí está. Gracias, muchas gracias. Bueno, y claro, la Pilsner, a pesar de que alguno diga, algún amante a ultranza del lúpulo va a decir, no, ¿cómo vamos a hablar de complejidad de lúpulo con una Pilsner? Hablemos de una doble IPA o de una NEIPA. Bueno, sí,
obviamente que ahí vamos a hablar de una complejidad de aromas frutados espectacular. Pero, volviendo un poco a la escuela tradicional, como para dedicarle un ratitín a esta parte y después hablar de cosas más locas, como lo que estoy tomando, que explota, que tiene, explota de Mosaic, Citra, Simcoe, etcétera. Bueno, la cuestión es que la Pilsner, que allá cuando se creó en 1800, no me acuerdo exactamente, Sí, pero en el ponele. siglo XIX, cuando la ciudad Ujú. De Pilsen estaba en crisis total y decidieron hacer algo como la gente, y bueno, y crearon esta cervecería que hoy se puede visitar como museo. Básicamente lo que hicieron fue crear un estilo eh, que tenía complejidad, venía del lúpulo. ¿Por qué? Porque tenía agregado del lúpulo, ¿qué lúpulo? El que tenían en ese momento, que cuál era el SAS, porque en esa ciudad de República Ah, Checa, en la zona de Jalek, es todo SAS, que como tantas veces lo hemos mencionado, no es una variedad, no hubo un genetista atrás de cruzando esto con aquello para generar un lúpulo noble para la Pilsner. No, no fue es, así. es. Es, es un lúpulo silvestre que estaba ahí, que estaba absolutamente domesticado, diríamos los agrónomos o incluso los productores, lo entendían perfectamente, ya sabían perfectamente cuándo cosecharlo, cómo, qué sé yo, y entonces lo que hicieron fue, teniendo esa única materia prima como lúpulo, complejizar la cosa porque este maestro cervecero bávaro que creó el estilo, lo que dijo es, si agregamos lúpulo acá y después acá y después acá, que no sé si habrá sido minutos 60, 30 y 15, pero no tenía dry hop la Ajá. Pilsner, le agregamos complejidad. Y efectivamente le agregaron complejidad. ¿Por qué? Bueno, acá viene lo que quería explicar. Porque el humuleno, si bien es parte de esta lista de los 4 terpenos de mi Excel que parece que no servían para nada, o que no servían para mucho, sí sirve. Cuando hablamos de una Kelch o de una Pilsner, sí que sirven. ¿Por qué? Porque la complejidad de aroma de una Pilsner no está dada ni por la fruta tropical ni por el super cítrico. Está dado por el toque sutil pero complejo. ¿Por qué complejo? Y porque tiene un poquito de flor, un poquito de especia, es un poquito pastoso. Pastoso sería, quiero decir la traducción de grassy, no pastoso de pasta, sino pastoso de pasto. ¿Me Bien, explico? herbal. Eh, Ni, porque herbal, No. sí, no, 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 porque Y ya eso no. herbal refiere, es que herbal refiere a A la especiado. flor, cuando vos decías que ponían la flor y eso era la savia, y refiere a eso. No, no, viste, No. es una ensalada rusa de Sí. palabras. Es así. No, eso, no, no, pero está buenísimo que lo digas, porque todo el Ah, mundo, lo no es que confunde. no, no es que todo el mundo se confunde. Todo el mundo hace las mismas preguntas porque es medio trabalenguas. No, eso que decía yo de la savia en relación a una Sí, pregunta que con hicieron la en la charla flor anterior, claro, recién cosechada. claro, eso sería herbáceo. Y en la Herbáceo. bibliografía, Bien, claro, y en la bien. bibliografía en inglés está Herbáceo. explicado, claro, la bibliografía en inglés Bien. avisa que las cervezas hechas Ujú. con lúpulo recién cosechado salen herbaceus, se escribe, ¿está? Pero, Perfecto. pero Clarísimo. herbal muchas veces en los catálogos figura como sinónimo de especiado, especia, picante, pimienta. Y es re confuso, y está Ah, bueno que lo charlemos, porque es re confuso. está bien, está bien. Herbal no refiere a pastito con gusto a clorofila, sino a picante, especiado, pimentoso. Cuando decimos especiado, Perfecto. no necesariamente es pimienta, pero estaría bastante relacionado a algo picante, por eso menciono la ¿Enfila pimienta. también para el lado del pino? Sí, enfila también para el lado del pino, sí, totalmente. Bueno, Em, perfecto, Lo que pasa es que el pino se lo atribuimos un poco más al mirceno, porque el mirceno es perfecto, especiado power. En perfecto, cambio, el humuleno es especiado recontrasutil. Entonces, perfecto. al humuleno no lo acusamos de meter pino resinoso en la cerveza, pero sí le damos le damos la responsabilidad de agregar un poquitito de picantito sutil Mm, y un bárbaro. poquitito de lo que en inglés sería earthy, terroso, levemente terroso y Perfecto. levemente maderoso y muy levemente floral. Entonces la complejidad del humuleno está dado por, imaginémonos acá en el aire, madera, especia, floral
floral no es jazmín, flor de azahar y esas cosas que vienen del No, no, linalol. no, 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 Es no. un floral leve, floral florcita silvestre y, ¿qué dije? Maderoso, terroso, especiado Picor, levemente y floral, especias. claro, pero levemente. Es el compuesto de la, del sabor lupulado armónico leve de una Pilsner. Una buena Pilsner, uno se la lleva a la nariz y dice, wow, siento gusto a grano, aroma a grano, y siento claramente tonos lupulados, que nada tienen que Sí, ver con sí, un sí. mosaic, Es, ni con... es, es como la suavidad total, Total, total. es la suavidad total. Y sí, 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 sí. Todo lo que vos estás diciendo, en Sí, la cabeza está reaccionando no, es que además, perfectamente, muy claro. sí, y es muy fácil de imaginar, porque además es una cerveza que la hemos tomado todas, no es lo mismo que hablar de Ujú, una sour con frutos rojos, que quien no la tomó claro. dice, Caramba, me está costando imaginar esto". Esto, Bueno, el eh, humuleno está en altas proporciones vos en los dijiste lúpulos en nobles, SAS, en los lúpulos exactamente. nobles. O sea, los Sí. lúpulos que son así, no por intervención humana, sino porque... Sí, claro, los metemos a todos dentro de un grupo y cuando nos ponemos a Ajá, describir ese grupo, llegamos no a la conclusión, sino los unificamos un poco también por historia, no solo por composición química. Porque son todos lúpulos ajá, silvestres de Europa. Y seguramente perfecto. entre el año 1300 o 1200, desde Juan Sin Miedo hasta sí, o sea, sí, desde Pipino el Breve hasta Juan Sin Miedo y pasando por la Ley de Pureza, fueron y vinieron, desde Alemania para Claro. República Checa, todo eso era Flandes, iban, venían, pero bueno, hoy cada uno defiende su quintita y los residentes de Spalt te dicen, no, no, acá el Te están lúpulo es Spalt. pidiendo ejemplos, están pidiéndote Ejem- ejemplos. ¿Ejemplos de lúpulos Dijimos nobles? SAS es Sí, uno. bueno, el otro es Spalt. Nombra más. Bueno, Spalt. Spalt, que para el que conoce Alemania, es la parte norte de Baviera, o sea, cerquita de Nuremberg, a muy pocos kilómetros, está el pueblito de Spalt, que recomiendo plenamente visitar, porque es un monumento al lúpulo ese pueblo. Después, yéndonos un poquitito más para el sudoeste, en el límite con Suiza, con el lago Bodensee o lago Constanza, ahí está la zona de Tettnang, una zona muy lechera, muy hermosa, una mezcla de Tandil con Bariloche, eh, que bueno, ellos te dicen, no, no, acá nuestro lúpulo es Tettnang. Hay dos localidades que son Tettnang y Lindau. Bueno, hay varias localidades, pero esas dos son las más importantes. Y el lúpulo ahí es Tettnang. Y después, Y perdóname, ¿y lúpulos andinos y y Hofsteiner lúpulo, qué opciones tienen con esos buenísima la perfiles? pregunta, buenísima. Termino Vayamos con a lo que Dale, tenemos acá. totalmente. Claro. Termino con Bueno, la última para contestar esa pregunta. Además de la dale, lista dale. de SAS, Spalt, Tettnang, obviamente, Hallertauer es el lúpulo. Hay un montón de Hallertauer, porque Hallertauer se utiliza como prefijo para indicar el sitio de producción de un lúpulo. Entonces no es lo mismo un Hallertauer Ajá. Magnum que un Spalter Magnum. Uno está producido en Ah, Hallertau y el otro está producido y en el otro Spalt. es Y no sé si algún perfecto. experto es capaz de Zona darse de cuenta de la diferencia. procedencia, el terroir Sí, cambió. no sé si algún experto es capaz de darse cuenta sensorialmente que Bueno, este es de acá y bueno, este es de allá. La ponele. verdad que no sé. Me voy a mandar la parte un momentito y voy a decir que sí me doy cuenta un Cascade producido en Argentina y un Cascade producido en Norteamérica. Porque Ah, realmente el de Norteamérica es un poco más cítrico, el nuestro es un poco más especiado, sin dejar de ser cítrico. Pero bueno, mm, estamos hablando de que uno está producido en el paralelo 46 a más de 10.000 kilómetros de acá y a otra sí, altitud y con otro clima. Y bueno, acá estás comparando lo de Hallertau con lo de Spalt, quedan, te agarrás el auto y en menos de 2 horas pegados, llegaste. Entonces, pegados. Acá te por eso nombran digo, Kent. bueno, y el Kent Golding, Ah, el Kent y el Fagel, técnicamente no son lúpulos nobles, pero es lo más ah, parecido a un lúpulo noble que hay. Y también cuando acercaron el uno, bochín. sí, y cuando uno busca la genealogía de esos lúpulos no está clara. Parece como que son lúpulos silvestres de Gran Bretaña. Entonces, si queremos ampliar la lista de estos cinco, la repasamos. Sass, Spalt, ya la leí la pregunta, ahora en un ratito la contesto. Sí, perfecto, Eh, genial. eh, si terminamos esta lista con Sass, Spalt, Hallertau, Tettnang,
el que faltaría ahí es Hersbrucker Spat, que es mucho más al norte y bastante más al este. De hecho, eso había quedado del lado Ajá. de Alemania del Este después de la guerra. Ah, Eh, mira. sí, eso está entre el río Saale y el río Elba, bastante más al este. Entonces, esa región que se llama región de Elbe-Saale, también produce lúpulo noble. Y vuelvo a Hallertau para explicar que de todos los nombres Hallertau que aparecen en un catálogo, el posta, el noble, es el Hallertau Mittelfrüh. Mittelfrüh quiere decir, Mittel es medio y Früh es cosecha. Es como el Hallertau de Ah, cosecha media. Pero básicamente lo ah, que quiere mira. es que en realidad es cosecha temprana, no cosecha media, o sería media temprana. Pero bueno, básicamente son 5 lúpulos nobles, re parecidos entre sí, todos muy aptos para hacer una Pilsner, pero me parece que los muchachos de Spalt usarían el de ellos y los muchachos de República Checa usarían el de ellos. Pero al final son todos lúpulos muy altos en humuleno. Y entonces son lúpulos muy armónicos. Y son lúpulos Perfecto. que no van a terminar adicionando notas picantes de pino terribles, que el término técnico sería pungente. No van a meter Ajá. aroma ni sabor pungente, que uno diga, ¡pua! Esto está excesivamente invasivo de lúpulo. No estoy hablando de Claro. amargor, estoy hablando de Sí, excesivo flavor a lúpulo. Entonces el sí, sí, sí. humuleno es el lúpulo perfecto para la Pilsner. Pero ¿En ahora dónde lo vamos a entrar, encontramos bueno, en tu terreno? ¿en dónde lo encontramos? En el Spalt. Por eso contaba Ah, que eh, además de haber recibido esta rica cerveza de parte de los amigos de Strange, bueno, ellos recibieron lúpulos nuestros y entre ellos un cargamento de Spalt porque bien. esa cervecería, que contaba al principio que le gusta atacar un montón de frentes a la vez, estilos re Sí, son muy modernos, osados, sí, muy muy osados. osados, muy osados. Aparte, Sí, todo el muy vínculo, capaces, muy osados, sabe sí, mucho. mira, voy a No me lo contar algo. expliques porque lo conocemos. Bueno, voy a contar solamente una pequeña anécdota para ahondar en el nivel de osadía o de ganas de inventar que tienen. Eh, Dale. hablando con Thor en estos días de cuarentena, eh, él me pidió bueno, que estaba muy interesado en conseguir frambuesa de altísima calidad. Entonces yo le Ah, empecé a mira. contar, yo no soy frambuesero, la frambuesera en casa es mi esposa. Pero bueno, todos los que vivimos acá y somos agrónomos sabemos de frambuesa algo. Y yo le empecé a contar la cantidad de variedades de frambuesa que había acá. Y que las distintas variedades tienen distinto contenido de grados Brix, o sea, de azúcar. Claro, Y bueno, y claro. Thor se copó, lo vinculé con un productor y ahora va a empezar a hacer cervezas con frambuesa, pero por variedad de frambuesa. O sea, una ¡Ay, qué locura, súper, locura! Bueno, no, sí, súper no me osado, parece loco. Él es así. Es un súper tipo que osado. Y busca. súper meticuloso, claro, súper Sí. meticuloso. Mm. Así que bueno, Bueno, lo ya las interesante es que probaremos. ya las probaremos. Lo interesante es que además de hacer cervezas locas, sour con frutas o neipas con mango y maracuyá y qué sé yo, y además de hacer cosas en barrica, y además de hacer, ¿qué más? Bueno, varias cosas, no las voy a mencionar todas, pero Sí, además le interesa hacer una Pilsner perfecta. Para eso, el Spal que nosotros producimos va perfecto. De hecho, este año, genial, eh, una de las genial. novedades que podría contar de este año, si alguien me preguntara, Esperá que te quedaste frisado. ¿cómo? Pará, Mancito. Ahí está. Ahí, Te habías quedado ahí, frisado. Si alguien me quiere volvimos. que le cuentes una novedad, ahí va. Claro, Dale. si yo tuviera que contar cuáles son las novedades de este año, de la cosecha de lúpulos andinos de este año, destacaría, así, lo primero que se me viene a la cabeza son 3 cosas. Una, que son un poco anecdóticas, un poco agronómicas, un poco interesantes y no necesariamente comerciales como para aburrir al público queriendo vender y hablar de las maravillas que somos o tenemos, porque no somos una maravilla, somos simplemente gente que le pone mucha pila. Bueno, una de las cosas lindas que nos pasó este año es que no heló en marzo, la cuarentena arrancó con un clima espectacular y tuvimos un final de marzo y un abril espectacular. Y eso nos permitió obtener una de las mejores cosechas de mapuche que habíamos tenido. ¿Por qué? Porque mapuche es una variedad recontratardía y cuando empieza a helar Ah, temprano, fin de marzo, mapuche la pasa mal. Y a veces la pasa muy mal, como el año pasado que casi no tuvimos cosecha de mapuche. Así que bueno, ese es un aspecto enteramente climático y de ninguna manera mirá qué ligado bueno. a nuestra pericia o nuestra habilidad o nada, simplemente una bendición y este año hay mucho mapuche.
Otra cosa que podría destacar, y volviendo al Spalt, Mm, es que sí. este año el lote de Spalt arrojó valores que yo no había visto nunca. ¿Qué le pasa al Spalt? Tiene altos contenidos de humuleno y los de este año son altísimos. Y Epa. otra cosa, sí, y otra cosa que le pasa al Spalt es que además de tener un contenido de alfa ácidos normalmente bajo, 4%, a veces 3, a veces 5, este año fue de manual, 4, este año, bueno, otra cosa que le pasa a Spalt es que siempre tiene un contenido de beta ácidos alto. Los beta ácidos Ajá. contribuyen a un amargor muy armónico, así como decíamos que el humuleno contribuye a un flavor picante muy armónico en términos de Sí, amargor, sí, los beta-ácidos sí. contribuyen a un amargor muy armónico. Y una virtud del Spalt es que a veces tiene la misma cantidad de alfa que de beta, y eso es una maravilla. Bueno, este año tiene mucho más beta que alfa, y eso yo no lo había visto nunca. Entonces eso es destacable. Que al final no tiene que ver con nuestra charla de hoy, porque no estoy hablando de compuestos de No, no aroma, estoy hablando de importa, pero compuestos le de estás amargor. dando a los chicos un dato para la lección. Si están haciendo una receta y están buscando los perfiles indicados, les estás dando soluciones, Hernán. Claro, Yo, así que esto trata de esto, sí, de esto soluciones en mi vida. admite un poco de desorden. Eh, No, por debo- supuesto, no estás desordenado, estás yendo por el mismo lado. ah, bueno, Perfiles, este, aromas, como vamos. para ordenar un poco la charla, eh, tengo que decirle a esta persona que preguntó sobre las Lambic Sí, que no sí. me siento en condiciones de contestar. La verdad, no sé si tengo el conocimiento para tirar una respuesta exacta, así que la leí, pero prefiero ¿Cuál obviarla. fue la Eh, pregunta que no la leí eh, yo? bueno sería para Lambic. Y la verdad es que no quiero contestar una cosa por otra. Prefiero estudiar un poco sobre el tema y en la próxima charla que haremos dentro de 15 días Perfecto. la dejamos pendiente y yo me la voy a acordar. Pero prefiero Perfecto. decir, Acá decir yo que leí otra no estoy para pregunta. contestarla. Ah, a ver, Leí, diga, diga. ¿qué especie de lúpulo recomendás para cultivar en una mini porción de terreno en la cuenca del Salado, Buenos Bueno, Aires, para una mini nano cervecería? Gracias, sos un genio. bueno, sí, la había leído y la pensaba responder, así que vamos con esa y ya la... Bueno, Bueno, y ahí continuamos. nos vamos un poquito del tema compuestos de aroma y nos dedicamos 2 minutos a tema agronomía. Cuenca del Bueno, Salado, que para un ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Buenos Aires es bastante más conocido eso que los suelos del Bolsón, claro, porque, claro, a nosotros nos claro. formatean para Las producir prácticas las soja, hacen ahí. sí, Claro, sí, exactamente, claro, nos formatean para producir soja y trigo claro, y ganadería en Cuenca del Salado. Así que de todos los viajes claro. de la universidad, no menos de 15 son a la Cuenca del Salado. Y básicamente la primera respuesta tendría que ser que hay que buscar dentro de la cuenca del Salado, en donde abundan suelos pesados, donde la deficiencia estaría dada por el drenaje, hay que buscar lo que esté mejor drenado, lo que sea menos pesado, menos gredoso, porque al lúpulo le gusta el suelo suelto. Si por buscar la parcela más suelta perdemos fertilidad, no importa. La, la reponemos con fertilización. Lo que no podemos cambiarle al lúpulo es su necesidad de respirar por la raíz. Entonces el lúpulo, al igual que Claro. la alfalfa, la va a pasar muy mal en suelos pesados. Por eso es que Dice recomendaría, que bueno, te preguntan porque son ingenieros agrónomos. Ah, bueno, y qué variedad? Y bueno, yo la verdad probaría con Cascade, porque es muy, muy rústica claro, y se enferma bastante claro, se la poco. banca. El Cascade es el que Evitaría. también pusieron en Mar del Plata, ¿no? Sí, 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 yo creo que todos los Bueno, ensayos van con Cascade, pero con Cascade, porque ahí no pondría preguntaban por Spalt, Mar del Plata también. claro. Bueno, pero no pondría Spalt, ¿por qué? Y porque Spalt viene de una Claro, zona de un paralelo muy, muy alto, de una latitud muy alta, entonces claro. preferiría irme Otra a algún... característica. Sí, no pondría ni Magnum ni Spalt, me iría más a un Cascade y eventualmente a un Mapuche. Lo que pasa es que al Mapuche le podría tener un poco de miedo por las enfermedades que desarrolla en Mm, condiciones de alta humedad. La respuesta claro. más fácil para mí sería decir, hagamos una prueba, armamos una colección de plantas de 10 de cada y hacemos una prueba. Eso es Mira lo qué que suelo bueno, mira qué contestar bueno. como respuesta Buenísimo. más sincera y más fácil. Pero bueno, Claro. volviendo a los compuestos de aroma, Bueno,
Estos lúpulos Excelente. nobles, que si queremos agrandar la lista de 5, metemos a Golding y a Fagel, que son bastante similares, esta lista tiene un problema. Pero el problema no lo tiene el cervecero, el problema lo tiene el productor. ¿Por qué? Y porque Ajá. son de bajo rendimiento agronómico. Son lúpulos que dan 1 tonelada por hectárea. Y 1 tonelada por hectárea era un buen volumen de producción en 1970. Claro, Claro, en esos años también estaba bien producir 1.800 kilos de trigo por hectárea y hoy mil claro. ochocientos kilos de trigo por hectárea es como muy poco. Entonces, hoy el promedio de zonas lupuleras como Yakima son de 2 toneladas por hectárea. Y nosotros acá en el Bolsón, con las variedades que andan bien, como Cascade, como Victoria, como Mapuche, también alcanzamos y sobrepasamos las 2 toneladas por hectárea. Entonces, em, durante muchos años, desde la década del 70, el Instituto de Hewell se dedicó muchísimo a mejorar estas variedades. Y ahí viene la Ajá. pregunta, ¿qué es lo que querían mejorar? Si vos le preguntás a un checo, te va a decir que la Pilsner es perfecta. Y si le preguntás a un maestro cervecero alemán como Frank, por ejemplo, Frank Pfeiffer, que nos viene acompañando los últimos 2 congresos de Sí, sí, lúpulo, de Hofsteiner. sí, Sí, dentro del equipo de Hofsteiner, te va a decir, no, ya sí. está, no hay más nada que hacer. ¿Querés hacer una buena Pilsner? Ponele lúpulo noble y ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer para mejorar una cerveza perfecta que lleva exactamente este lúpulo que es perfecto? Y bueno, ¿qué vamos a mejorar? El rendimiento agronómico. ¿Por qué? Porque si la Pilsner es la cerveza más tomada del mundo y no es una cerveza que admita, acá me voy a meter en un terreno que no conozco mucho, pero me imagino que No no es una importa. cerveza que admita mucho tuneo. No es una, a ver, cuando vos querés hacer una Pilsner muy bien hecha, No, como la hacen los checos, no vamos a reemplazar adición de lúpulo en pellet por extracto. Sí lo hace la no, industria, no, 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 no. sabemos perfectamente que un montón de estilos, como la Budweiser, por ejemplo, en última instancia son una derivación o una degeneración, Claro, que no me escuche nadie claro, sí. de AB InBev. No, Sí, es como una Pils recontra light, pero responde a ese estilo, no es una IPA claro. sencillita. No, es una Pilsen light, súper sencillita y súper masiva y súper tomable, de bajo alcohol, de baja maltosidad, de bajo todo. De menos gas, de bajo todo. Entonces, lo que, lo que hay que hacer, o lo que vienen pensando los alemanes, y los checos también, pero sobre todo los alemanes, es que tienen que mejorar esos lúpulos nobles, Hallertau, Tettnang, Hersbrucker, El rendimiento que tienen, digamos. sí, rendimiento que tienen. Y eso creo que lo conté un poquito en la charla, en la primera parte del martes pasado, y sobre eso nos habló Alex, que es el genetista de Hofsteiner, que a esta altura podríamos decir que es un amigo. Ya lo visité Sí. varias veces allá en Alemania y ya me visitó varias veces acá en Argentina. Así que, y, y Alex, además de ser una persona espectacular y además de haber terminado recientemente su doctorado y ser sí, es como una eminencia de la genética en lúpulo, pero claro, es interesante entender que su propósito como genetista no responde al mismo programa de mejoramiento genético de Hofsteiner de Estados Unidos, porque claramente en Estados Unidos los tipos tienen que competir contra la gente que desarrolló Mosaic, que desarrolló Claro. Equanot, Patos. Tienen otros objetivos. Claro, y el objetivo es justamente mejorar los lúpulos nobles. Y cuando decimos mejorar, no le quieren cambiar el contenido de humuleno, no le quieren poner más mirceno ni más linalol. Lo que quieren Aunque hacer rinda es más. que rinda más. Y algo muy importante, que también ya lo mencioné, pero bueno, lo ponemos de vuelta sobre la mesa, es que tolere más el cambio climático. Los alemanes están Claro, preocupadísimos por el cambio climático, porque no riegan el claro. lúpulo. Y no lo riegan porque no pueden, no porque no tengan tecnología o no tengan plata. Lo que no tienen es agua. La región de Claro. Hallertau es una hermosa pampa ondulada, por así decirlo, pero no podés, hay tantas las hectáreas de lúpulo que no podés hacer una perforación y sacar toda el agua. Imaginémonos que una hectárea de lúpulo más o menos consume 7 millones de litros de agua. Ah, 7 dejas millones a de todo el pueblo agua. sin, a toda la ciudad, qué sé yo, no sé. Y sí, Y- imagínate, y sí, no sé, qué sé yo, 6 productores que entre los 6 junten 100 hectáreas, son siete Terrible. mil
7.000 millones de litros de agua, y eso deja No, sin agua un terrible, pueblo. chiquitín, por Claro, favor, mi vida. nada que No, ver con nuestra situación acá y nada que ver con Yakima. claro. Yakima es una red de canales y el agua abunda. Ah, claro. Y acá en Bolsón es una pequeña redecita de canales, y la verdad es que el agua abunda. Si nos organizamos, somos pocos los que producimos, si nos organizamos entre los 20 Sí, si lo hacen productores, prolijamente, sí. De hecho, nosotros acá ni siquiera hacemos turnado de riego, cosa que sí se hace en Mendoza o en Alto Valle. Nosotros ni mirá, nos turnamos, porque alcanza. mirá, Con un poquito de qué bien. ponernos de acuerdo, está más ligado a cuidar el canal y que no se Claro, rompa que a usar de más, claro, porque si todos usamos mucho, igual alcanza. Entonces, mirá qué los bien. alemanes no pueden hacer eso, no tienen canales, envidian bastante la red de canales que tenemos acá. Entonces, lo que tienen que Claro, hacer es desarrollar variedades de lúpulo noble, porque es lo que ellos usan, mirá. de lúpulo noble y de lúpulos aromáticos, como Perle. Perle es una variedad que seguramente a muy pocos de los que nos están escuchando apasiona Perle. Si alguno es fanático de Perle, que lo escriba. Porque Bueno, yo creo vamos, que no tenemos fanáticos de... atreverse. No, no, creo que no hay fanáticos de Perle. Nunca ¿Qué escuché que un perfil cervecero tiene me... Perle? ¿Cómo Y es? Perle ¿Para es dónde una va? variedad aromática, es mucho más semejante al Cascade Ajá, que a un Spalt o que ajá. a un Citra o que a un Magnum. ¿Por qué? Porque es una variedad aromática, moderada, no es de alto amargor, no es de alto, no es como Citra, eh, no tiene esos alcoholes terpenos que habíamos mencionado, no los tiene. Y este que acaban de mencionar, Hallertau Blanc, y no, Hallertau Blanc ya se parece más a un lúpulo que intenta ser del Nuevo Mundo, o sea que tiene algunos aromas, ha sido descrito como que suele tener algunas notas de menta, etcétera. Y entonces, Perle, ¿qué es? Es una variedad aromática, no muy nueva, pero absolutamente, mira, acá tenemos uno que usa. Bueno, bien, me gusta, ¿no? Vamos, Sí, sí, ¿viste? está perfecto. ¿Viste? No, Te están ojo, escuchando y se es la que en bancan, Alemania, vamos. eso, bien ahí, en Alemania es el lúpulo más usado. Sacando los Mirá, lúpulos de amargor, que son mirá. Hércules y Magnum, es el lúpulo más usado. Y ese lúpulo es bastante antiguo y escasea muchísimo cuando el cambio climático determina que hay sequía en julio, o en junio, o en mayo. O sea, primavera de allá, la pasan mal. Y entonces cuando la pasan mal y sacan promedio 1.400 kilos por hectárea de perle, falta perle en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que desarrolló Ah, Alex? Alex inició un programa de mejoramiento genético y lo más una interesante es que usó, alternativa. sí, y lo más interesante es que, según contó en el Congreso de Lúpulo de este año, usó padres y madres que no tienen vínculo con Perle. O sea, dijo, vamos a tratar de llegar a esto desde otro lado. Usó lúpulos ¡Ay, qué ingleses, loco! sí, usó genética inglesa y americana, norteamericana, Ujú. y llegó a desarrollar esta variedad hermosa que se llama Acoya. Se Eh, consigue, preguntan. Sí, Hofsteiner la debe tener en su sí, lista. ¿se consigue Perle? Sí, sí, Perle se consigue. Lo que pasa es que Ah, yo no sé Perle. si, Yo yo no, pensé que. yo no sé si los distribuidores como, yo qué sé, se me viene a la cabeza Peco, Brewing, IMP, Tapcraft, Hay Bucarest que y tantos preguntar. otros. Hay que escribir y Sí, preguntar. pero lo que tengo entendido es que no se matan por importar ese lúpulo. Claro, Entonces, bueno, sí, se consigue. Perla es un lúpulo, porque además es muy fácil de conseguir, pero claro. sufre muchísimo en el mercado, hablando de la industria, o lo que en Alemania son cervecerías grandes, tradicionales, que sufren un montón porque tienen enormes volúmenes de producción ligados al perle, y cuando falta perle en Europa se arma la podrida. Entonces, Ah, entonces ahí lo que puede haber Hofsteiner problema para conseguir. Claro, entonces lo que Hofsteiner desarrolló es Acoya, nuevito, nuevito. De hecho, una de las dos Acoya, cervezas, Acoya. Acoya es un tipo de perla marina. Acoya. Por eso de ahí viene el nombre. Ah, ¿te Ah, gustó? bien Ah, es que ahí. te saqué del Bien lúpulo y te hablé de una ahí. cuestión de muy ligada a la belleza femenina y te encantó. Bueno, Me encantó. este, la cuestión es que Acoya eh, es el nuevo invento de Hofsteiner Europa y ya está demostrando que tiene muy buen comportamiento a situaciones temporales de sequía. O sea, Ah, rinde más mirá. parecido a las 2 toneladas por hectárea y da un perfil muy parecido al Perle, que es un lúpulo muy armónico, con relativamente alto contenido de humuleno y Un muy muleno. apropiado, Ah, claro,
Y muy apropiado para cervezas que los alemanes Pilsener. llaman, claro, los alemanes llaman lupulado a una German Pils, porque es verdad, es más Sí, sí, lupulado que una Kelch y es bastante más sí, está lupulado bien, estamos de que acuerdo. una Helles o que Ponele. una Weissbier. Ponele. Bueno, pero en Alemania es así. Bueno, ¿Qué querés? Vos sí, ya decís, sé. quiero, No, quiero Hopfen y te dicen, ok, Pils. Por supuesto que hay estilos, claro, claro, por hay, supuesto, por pero bueno, supuesto. tradicionalmente la lupulada es la Pils. Así que, Escúchame, sí, escúchame. Voy a cortar ahora para que no se nos corte el próximo concepto que vas a arrancar y vamos a la dale. segunda etapa de esta segunda parte. ¿Está? Bueno, ojalá que reconecte bien. Ojalá. Sí, va a Haremos reconectar. Vamos. Y los que están del totalmente. otro lado Haremos vuelven. Ahí todo va. lo posible. Excelente. Dale, dale. Ahí Ahí nos va, vemos. ¿eh? Bueno, yo estoy de vuelta. Ahora tenemos que esperar que Hernancito vuelva, Hernán Testa. Estamos haciendo nuestro segundo encuentro de este ciclo maravilloso junto a Hernán Testa que se llama Lúpulo del campo a tu pinta o del campo a la pinta, que de alguna manera lo que nos está permitiendo es conocer mucho más a este insumo, uno de los mayores conocedores de lúpulo de la Argentina, un amigo querido, responsable de lúpulos andinos, pero además del Congreso de Lúpulo, es un grosso, como dicen todos los chicos. Ahí vamos a invitarlo. Y bueno, estamos sumamente apasionados con dónde se guarda el aroma y todo lo que estamos descubriendo de estos lúpulos para hacer las mejores birras. ¡Ay, Ahí volviste! estábamos. Impresionante. Ahí estamos y ahora tenemos la tranquilidad de poder hablar, porque ibas a arrancar Excelente. un tema y se me iba a cortar solo, ¿viste? Me Totalmente. adelanté. Muy Bueno, bien. dale. Buenísimo. Muy, muy contento de haber vuelto. Entonces, lo que estaba diciendo es que el humuleno es un compuesto no muy relacionado con las IPAs y mucho menos con las Ajá. NEIPAs, porque ¿qué es lo que hace el humuleno? Le agrega complejidad y armonía a un estilo lupulado, sobre todo europeo. O sea, una Pils eh, y nada más que eso. Y No nada estamos más. hablando, Sí, sí, claro, no sí. estamos hablando de un estilo norteamericano y la verdad es que tampoco estamos hablando de una IPA inglesa, porque ahí cobra protagonismo el mirceno. Claro. Entonces, este compuesto lo que hace es que tiene una particularidad. El humuleno no se pierde. Si bien no se pierde durante el hervor. Una de las cosas básicas que todo cervecero sabe es que los compuestos de aroma sometidos a hervor se van. Y eso es verdad. Lo decías Pero con el el humuleno, mirceno, eso, ¿no? sí, se recontra va. Y también se recontra Bien. van los que no queremos que se vayan, que son los alcoholes terpenos. El linalol, Y el linalol. eh, Sí, te lo iba a sí, decir. el geraniol, El y, y- geraniol. Sí. y vamos a ¿Me los introducir dos acuerdo? más que, claro, y vamos a introducir dos más que son el terpineol, Terpineol. sí, Bien. y el terpineol está descrito como que tiene un aroma floral vinculado a lilas. Y ¡Ay, qué te rico! gustó, te Sí, gustó. sí, Y sí. el citronelol, que es bastante fácil de imaginarse que tiene aromas de lima y limón. Claro, yo iba a Bueno, decirte cítricos. Mm, claro, todo eso que termina en ol es porque sí, tienen un grupo alcohol. los O sea, son alcohol. terpenos, son alcoholes Alcohol. terpenos. Alcohol Claro. estéril. Y esos alcoholes terpenos tienen una particularidad y es que son muy Ujú. solubles. Ah, Y son bastante hidrosolubles, mientras que el mirceno no es tan hidrosoluble. Pero sin embargo, el mirceno va a permanecer en la cerveza muchas veces junto con la matriz proteica de la cerveza, etcétera. ¿Por qué lo explico? Porque no queremos mucho mirceno en la cerveza. claro. Quizá la queremos en una doble IPA antigua, en donde queríamos mostrarle a nuestro amigo recurrente del bar que te voy a mostrar una cerveza que te va a partir de lúpulo. Pero claramente, hace mucho ya que venimos hablando de que en las técnicas de lupulado, así que cuando digo venimos hablando de técnicas de lupulado no estoy hablando yo, sino que estoy hablando de la cantidad de charlas que le escuché a Hernán Castellani y a unos cuantos sabios más en esa materia. Yo me siento más un oyente
que otra cosa. Bueno, Pero bueno, bueno. básicamente lo que Con venimos el, diciendo es que eh, queremos resaltar tal o cual cosa del lúpulo, pero sin que nos parta el exceso de amargor y claro, sin que nos invada el exceso de pino. Cuando hablamos de exceso de amargor, estamos hablando de no lupular muy fuerte al principio, porque ya no queremos más 35 IBUs de inicio como antes, cuando yo qué sé, en el 2009 uno leía un libro donde, a ver, ¿cómo se agregan 50 IBUs? Y por lo menos tenés que meter 30 y pico al principio, claro. porque es lo más barato, porque se isomeriza todo, porque se forman isoalfa-ácidos. Bueno, eso claramente hoy es una vieja escuela, es criticado, sobre todo en estilos como Neipa, en donde no es criticado, es directamente abolido. No va. Sí, sí, no, no va. Se puede echar un poquitito de lúpulo al principio o nada, pero de ninguna manera llegar a las dos cifras de IBUs. Y además aclaro que en esa edición tan temprana sí se puede hablar de IBUs, en todas las demás no. Pero no es el Claro. tema de hoy porque si no me pongo media No, hora a hablar de eso. Y además muchos de los que nos están exactamente. escuchando ya, No, pues, voy a hacer ya un ya lo han agregadito, escuchado. nada más. No, Un agregadito. cuando hagamos la No, no, charla de yo te amargor, quería decir que acá ah, vos perdón, hablaste en la clase pasada, sí, hablaste de este personaje Scott Hanish que decía ujú, justamente que para la mayor aprovechamiento del lúpulo, lo que él sí, recomendaba eran el dry hops cortos, poca cantidad y muy frío, y frío. absolutamente. ¿Y por qué Bueno, Scott habla de eso? Bueno, porque hoy los estilos lupulados que nos encantan van por el lado de agregados tardíos, ya sea claro, Whirlpool, un hop stand, o un dry hop con fermentación activa, o un dry hop con fermentación terminando, o terminada, o sea, agregado en maduración. Bueno, ujú, eh, la cuestión es que em, para terminar con el humuleno y pasar a lo que más nos interesa a todos, que son los aromas frutales, etcétera, es que el humuleno de los terpenos es uno que no se pierde tanto en el hervor. ¿Y en por el qué? herbo. Porque se ¿Por qué? oxida y porque se oxida y forma alfa humuleno. Y bajo esa forma Ah, química permanece en la cerveza y es interesante que luego se biotransforma formando otros compuestos que agregan lo que Scott Hanish define como kettle aroma, o sea, aroma de lúpulo de hervidor, que sería aroma de lúpulo tradicional. Entonces podemos discriminar en esta pequeña charlita dos tipos de aroma lúpulo, el tradicional y ajá, el que nos enloquece. ¿Tá? Eh, perfecto, y podríamos perfecto. decir que la cerveza que vos te estás tomando en este momento, que me dijiste que era una Kelch, Sí, eh, bueno, quizás es más maltosa que otra cosa, pero si tiene un aroma a lúpulo, es más aroma a lúpulo tradicional. Y la cerveza que yo me perfecto. estoy y la cerveza que yo me estoy No. tomando, que es una doble DDH Mosaic, que es doble Dry Sí, Hop sí, Mosaic, sí, sí, sí. claramente, claro, claramente no busca el aroma tradicional. Lo que está buscando Está bien. es el aroma que nos Romper. encanta. ¿Está? ¿Sí? Claro, claro, Digo para ponerle un poco claro. más de formalismo y no hablar de Están aromas subiendo locos. los corazones, le Muy están bien, metiendo dedo a los corazones. ¿Viste? excelente. Dijiste. Pero podemos hablar de eso, de aroma tradicional y aroma del nuevo mundo, o aroma que nos enloquece, Perfecto, o aroma de perfecto, neipa, perfecto, etcétera. Bueno, clarísimo, el clarísimo. aroma que nos enloquece no viene Sí, no viene por el humuleno. Así que ahora vamos a decirle muchas gracias a los lúpulos nobles. Ha sido un placer muchas charlar con ustedes gracias, un pero nos rato. vamos a Sí, los sí. alcoholes. A nosotros nos encanta, estamos muy orgullosos de la hectárea de Spal que producimos y nuestros amigos de Hofsteiner están orgullosos de Acoya y de todos los lúpulos que producen. Para terminar, hay que decir que el lúpulo noble ya lo han mejorado muchas veces. El Spalt Select no es Spalt, es un Spalt mejorado que rinde más. Y el Hallertauer Ajá. Tradition no es un Hallertau común, sino que es un Hallertau que rinde más. ¿Y cuál es su virtud? La virtud es que no se aleja mucho del lúpulo noble, pero rinde más agronómicamente. Y lo que Ah, Alex desarrolló en Hofsteiner es un lúpulo que no se caracteriza porque se alejó de Perle y lo mejoró. No, no.
se caracteriza, la virtud es que está muy cercano al perfil de Perle, pero mejoró agronómicamente en rendimiento anual y en tolerancia a la sequía. Así que ahí está un poco el Perfecto, final de la explicación. Bueno, dejamos perfecto. de lado el humuleno y el cariofileno, que son los dos agregadores de kettle aroma o aroma tradicional o aroma de Sí, hervidor, sí. Y nos vamos a los alcoholes. y nos vamos a los alcoholes Alcoholes terpenos. Eso, terpenos. alcoholes terpenos, exacto, que son los que nos encantan. ¿Qué le pasa a los alcoholes terpenos? Y tienen pros y tienen contras. Una de las contras que tienen es que se volatilizan, a diferencia de Claro. el humuleno y el cariofileno, que podían formar alfa humuleno o beta cariofileno y permanecer en el mosto, y estos no, a estos los sometés 10 minutos a hervor furioso y no están más. Bueno, Claro. pero no son tan volátiles como el mirceno. Es decir, Ah, si uno hace whirlpool sin enfriar nada, o sea, apaga el fuego y hace el whirlpool, y termina haciendo un whirlpool a 90 y pico de grados, y hace un lupulado en ese momento, y va a sufrir mucho el contenido de linalol y de geraniol, pero algo va a quedar, y esa es una bueno. virtud. Eso es una Ah, virtud. En bueno. cambio, el mirceno es muy probable que se vaya por completo, lo cual es deseable, según dijimos. Claro. Porque ese Claro, perfil no lo queríamos. sí, y acá es como todo, acá vale decir que no es que no lo queríamos, no lo queremos por completo porque es malo, no, no es DMS, es un terpeno que no queremos que protagonice todo, porque los mata a codazos Ah, a los otros y claro, los tapa. claro, claro. Entonces, Es está bueno que la figuretti. cerveza... no, no, sí, claro, sí, y aparte es grandote. Claro, es un figurete que además es grosso, entonces termina tapando todo. Claro, Claro, porque si fuera figuretti, pero en el fondo tenés que estar muy ducho para verlo, bueno, claro. allá él. Pero no es un chiquitito, es grandote. Entonces, al Mirceno hay que respetarlo porque realmente copa la plaza. Pero Claro. agrega complejidad. Y muchas veces, no estoy hablando de una cerveza como esta Super Mosaic, en donde claramente queremos destacar al Mosaic. Estoy hablando de una cerveza muy compleja, como por ejemplo una American Pale Ale, una APA compleja, tomable, que uno diga, qué rico, esto no me está matando Sí, de aroma herbáceo, no sí, sí, es sí. exactamente, no es estrictamente cítrica como una cerveza de esas que están hechas puramente con amarillo y uno dice, está bueno, pero me gusta más aquella. Y a veces te gusta más Claro. la otra porque es más compleja. Bueno, cuando queremos complejidad, quizás esa sea la explicación de por qué ese puñadito de lúpulo al principio. Y bueno, porque Ajá. capaz que ese puñadito de lúpulo al principio, me refiero al inicio de hervor, pero puñadito, puñadito, ¿eh? Y además no se mide, dice Castellani. Y bueno, eso capaz que Es, agrega un poco de humor. Claro, sí, y vos querés saber, vos cuando escuchás a un monstruo de esto, vos querés que te diga cuántos gramos por litro, pero no te no, lo no, no, dice. es este. No, no, claro, claro. Y bueno, pero eso sí, lo mismo pasa con las recetas, Genial, no te lo quieren genial. Un decir. buen chef es Bueno, igual. Un buen chef es exactamente. igual. Bueno, pero Total. tratemos de entender, no importa cuánto, tratemos de entender por qué. Y el por qué posiblemente esté ligado a que agrega ese toque de complejidad. Es decir, sin Mm, eso no es lo mismo. ¿Y por está qué agrega bien. complejidad? Posiblemente por el humuleno. ¿Y por qué eh, a veces queremos que la cerveza tenga varios lupulados? Ese puñadito al principio de hervor y un poquito de agregado en Whirlpool y otro poquito al inicio de fermentación y otro poquito. Bueno, porque agrega complejidad. Y esa complejidad va a estar dada por los distintos compuestos. Entonces, para entender esto, vamos a irnos a los extremos. Como ahora vamos a empezar a hablar de cervezas lupuladas, de los aromas que nos encantan, vamos a irnos a los extremos. Y vamos a volver a este autor que tanto me gusta, que es Scott Hanish. Lo que dice Scott Hanish es que cuando él leyó en la bibliografía de un trabajo que habían hecho los japoneses, que una cerveza que solamente tiene dry hop y nada más que dry hop es mucho más pobre en aroma que una cerveza que tuvo adición de Whirlpool. Ajá. Y eso es curioso, es como contradictorio. Si decimos que el Whirlpool, hablemos de un Whirlpool en caliente, ¿no? 90 grados, ponele. Si decimos que un Whirlpool, una adición de lúpulo en Whirlpool, estamos sometiendo el lúpulo
a mucha temperatura y la temperatura hace que se pierdan casi todos los componentes del aceite porque son muy volátiles, ¿cómo es que Ujú, la adición, cómo es que la claro. adición de dry hop es menos potente que la de Whirlpool? Yendo a los extremos, haciendo una cerveza con Sí, sí, solamente sí. adición de dry hop y otra con solamente adición de Whirlpool. Entonces lo que cuenta Ujú. Scott Hanish es que él no lo podía terminar de asimilar y lo probó él mismo en su cervecería, en Sapwood Cellars, y lo comprobó. Y efectivamente, cuando vos agregás eh, solamente lúpulo en dry hop, termina quedando más pobre que una cerveza que solamente tenía lúpulo en Whirlpool. Y obviamente la respuesta final a este enigma es que si queremos mucha presencia de lúpulo haciendo una American IPA, obviamente vamos a necesitar de las dos adiciones. Pero ¿qué Claro, es lo yo que te iba a quería? decir, el mix. Claro, pero ¿qué es lo que quería resaltar Scott Hanish? Lo que él dice es que él en este punto quería referirse más que nada al geraniol. El geraniol Ujú. es un compuesto que cuando es atacado por la levadura, es una de las pocas Ah, biotransformaciones bien entendidas, se convierte en ujú. citronelol y entonces esas notas cítricas que nos encantan de la mayoría de las cervezas americanas, ¿sí? Entiéndase norteamericanas siempre, están dadas por la alta presencia de citronelol. Bien. Y ese Ah, citronelol de ninguna manera se va a formar si la adición de lúpulo fue después así, de la gran sí. actuación de la levadura. ¿Ok? Porque Claro, no hay si no hay levadura no, biotransformación, no se va a dar. claro, y solamente va a quedar el geraniol. Y el geraniol está bien, es deseable, es floral, pero no tiene el mismo impacto una cerveza que Y s- solamente tiene carga de geraniol que una cerveza que además tuvo acción de la levadura biotransformándolo a este compuesto tan cítrico. Y siempre nos estamos manejando dentro del extraordinario, grupo de los alcoholes terpenos. Entonces, extraordinario. claro, entonces lo que explica esta gente de Japón y luego lo corrobora Scott y luego lo corroboran Scott. todos los que nos están escuchando que dicen, sí, claro, mi IPA obviamente tiene una edición de Whirlpool o una edición de Hopstand o al principio me salió así porque mi bombita era medio discreta en su flujo y terminaba tardando mucho. Entonces, eh, el hopstand se termina alargando enormemente por una cuestión operativa de la fábrica, sobre todo en el caso de los homebrewers, que hacemos cualquier cosa con cualquier implemento y no es que respetamos tiempos acorde a un libro, sino que adaptamos lo que leemos a cómo funciona lo que tenemos. Entonces, bueno, la cuestión es que ahí surge esta cuestión de complejidad. Y sigo dando vueltas sobre la misma palabrita, complejidad. ¿Sí? Sí, pero Este, estás aclarándola absolutamente con tips. claro, claro, estoy tomando las notas de un autor monstruo y obviamente lo único Bueno, que estoy pero que haciendo lo es leíste contarlo, todo. lo leí, lo entendí y lo estoy contando en idioma criollo. Y vamos a Claro. salirnos, y vamos a salirnos un poquitito de los compuestos de aroma para volver a hablar del Whirlpool, porque otra cosa que destaca Scott Hanish y que destacamos todos los que empezamos a tener un mínimo de afinamiento sensorial, es nuestro enorme desagrado por el DMS. El DMS, Mm, que no mm, estaría relacionado estrictamente con el tema compuestos de aroma, del lúpulo, sí, sí. lo vamos a meter un rato porque además varios autores lo mencionan y varios de nosotros Ajá. sabemos que a veces hay una IPA que puede estar muy buena, sí, le metiste el mejor Pero, lúpulo, gastaste plata en Galaxy, le metiste Citra y Simcoe, pero no me agrada porque las notas sulfurosas en esos estilos quedan como la sí, mona. Y es horrible. verdad, claro, y acá, ¿por qué hablo del DMS? Por dos motivos. Primero, para enriquecer un poco la temática y para variar un poco y salirme un poco de los terpenos y los terpenos y los terpenos. Pero después, claro, pero después para volver a un concepto que también sería una de las conclusiones de las dos charlitas, la del martes pasado y esta, que tiene que ver con el umbral de percepción, que es otro tema que quería Ay, yo abordar te lo iba a antes. decir hoy, Claro, yo te iba a sí, decir eso hoy, que vos cuando aclaraste de los 500 componentes que tiene o sí, más,
los claro. aceites esenciales, dijiste, el tema es que están en muy poquita proporción, pero nuestro umbral son los que perciben eso, por eso son tan importantes. Claro, en realidad lo que uno, si nos ponemos a analizar la cerveza como si fuera una simple hojita con papel y lápiz, lo cual no es así, cualquier juez diría, Te vos estás hacés todas dando las una cuentas. clase magistral. Te están No, tirando piropos, me encanta, los cua- adoro. cua- Me encanta. cualquier... No, lo que pasa es que la persona que escribe eso, que es un amigo de Chile, es verdaderamente un caballero, eso además, debo aclarar. Y está muy bueno. Yo estoy muy contento con ese emprendimiento. Lúpulos Weymen es uno de los Ajá, lupulares de Chile que, en mi opinión, más input le están poniendo. Me refiero va, dinero, me tiempo, alegro energía, mucho. creatividad. Así que, bueno, agradezco el comentario. La cuestión es Bueno, que esta, si nosotros analizáramos la cerveza umbral. como una simple planilla, Ujú, cualquier experto juez diría, vos hacés todas las cuentas que quieras, que yo lo que manda es la parte sensorial, y eso es verdad. Pero claro, estamos tratando de ir un poco a la teoría, nos cuesta. No puedo hacer un sensorial por Instagram, primero porque yo no soy quien para hacerlo, pero después porque no me llamo Van der Sar, básicamente. Este, no, sí, se puede porque él en ese ciclo que hace de tomamos una pinta, tira maravillas. Pero lo que quiero decir es que a mí lo que me toca en este momento es ir un poco a la teoría de los compuestos de aroma. Eso es lo que nos propusimos en esta parte del ciclo. totalmente. Y En la entonces primera parte, ahí, total. correcto. Y ahí lo que vamos a hacer entonces es detenernos en tres cuestiones. Una, el contenido del compuesto que trae el lúpulo, ¿sí? Y eso sale del catálogo, sale de la hojita de análisis de laboratorio del lote que compraste, o sale de lo que Perfecto, más o menos vos tenés en la cabeza, porque como no sabés cuánto tiene ese lote particular, pero bueno, vos sabés que Spalt tiene mucho humuleno y sabés que Citra tiene mucho mirceno. Y bueno, te manejas con eso. perfecto. Pero, o sea, una cosa es el contenido. Otra cosa es la tasa de transferencia a la cerveza. Y ahí es Ah, donde juegan claro, y ahí es donde juegan las técnicas. Si lo claro. agregamos, si lo agregamos En en el pleno Whirlpool, hervor, claro. claro, se volatiliza todo. Si lo agregamos en Whirlpool, Ujú, depende cuánto tiempo y a qué temperatura perfecto, sobrevive un poco. Y esa sería la palabra, sobrevive un poco más o un poco menos. Y si lo agregamos perfecto. en dry hop, depende cuándo y depende a qué temperatura. O sea, no es lo mismo a Temperatura y qué 18. cantidad. ¿Y qué cantidad? Claro, porque, claro, es que, claro, gracias. Ahí me agregaste la pata que me faltaba. Una cosa es el contenido Ujú, multiplicado por la cantidad, perfectamente llevable a un Excel todo esto. Y otra cosa es cómo se transfiere a la cerveza. Y falta una cuarta cosa, que ¿cuál es? El umbral de percepción. claro, ¿Está? Y ahí no queda otra que estudiar y no queda otra que conocerlos y anotarlos y entenderlos. Por ejemplo, claro. yo los tengo anotados y si giro la vista es porque Vamos, los tengo acá al lado. vamos, Claro, el vamos, bien ahí, DMS, vamos. claro, ¿cuál es el problema del DMS? Uno de los problemas, o sea, el problema es que es horrible y es un demérito Sí, total y sobre todo en estilos sí. lupulados. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tiene un umbral de percepción bajísimo, pero bajísimo, bajísimo. Es decir, volvamos al mirceno. Dijimos que un lúpulo como Zeus tiene 50% de mirceno en el aceite esencial. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la tasa de transferencia del mirceno a la cerveza? Bueno, depende. Si vamos a agregar La el lúpulo, temperatura, claro, en maduración a 3 grados, al piste. Todo el mirceno fue a la cerveza. La tasa de transferencia está cercana al 100%. sí, ¿Qué sí, pasa si el Zeus lo usamos para minuto 60 de hervor? Nada, no pasa nada, está todo bien, porque se volatiliza por completo. La tasa de transferencia es del 0%. ¿Qué pasa si lo usamos en Whirlpool? Y bueno, hay que tener cuidado, depende del Whirlpool. No es lo mismo un Whirlpool a 82 que a 92 grados. Y la tasa de transferencia no la conozco con exactitud, pero va a variar y puede llegar a acercarse al 20 y pico por ciento. ¿Y qué pasa si lo perfecto. agregamos en dry hop? Bueno, depende, puede ser un dry hop con una levadura muy activa y la tasa de transferencia puede ser del 10%, perdón, del 30 y pico por ciento, o puede ser con la levadura ya terminando en una densidad final cercana a la final, o sea, perdón, en una densidad cercana a la final, y la tasa de transferencia puede estar en el orden del 50%. Y ahí tenemos un Claro. problema. ¿Por qué?
porque el lúpulo tenía mucho, porque capaz que le pusimos muchos gramos por litro, y encima la tasa de transferencia fue muy alta. Pero hay un Ah, aspecto positivo en todo esto, que es el umbral de percepción. El umbral de percepción del mirceno, y acá giro la vista porque no me los acuerdo a todos de memoria, bueno, lo tengo anotado por acá, donde lo anoté. Acá. Es de 200 microgramos por litro. Y 200 es un valor alto. repetilo porque se te pixeló un Se cortó. poquito. Dale. El ¿Cuánto es? mirceno, 200 microgramos por litro. Eso es lo mismo que decir 200 partes 200 por... microgramos por litro. Claro, eso es lo mismo que decir 200 ppb, 200 partes por billón. Y 200 Perfecto. partes por billón es un valor un poquito alto. No es que por agregar un cachitito de Zeus ya estamos en 200. Entonces, tampoco hay que tenerle tanto miedo. ¿Por qué? Porque ahora voy a decir cuál es el umbral de percepción del DMS. Acordémonos del valor 200. En el caso del DMS es, Perfecto. en el caso del DMS es 0,13 Ajá. y, y ahí ya está, nos da una idea de que un compuesto recién se detecta cuando tenés 200 ppb en el litro de cerveza, mientras que el DMS horrible, indeseable, se detecta cuando tenés 0,13. Entonces, yo sé Claro. que estos números no dicen nada per se, pero a los fines comparativos sí que dicen. Este, y además lo que yo quería no es hacer que tomen nota de valores, porque esto está en la bibliografía. Lo que quería es agregar esa cuestión a la cuenta. Entonces las Sí, cuestiones son cuatro. ese Sí, cuarto elemento que tenía que ver con la percepción, el umbral de percepción. Ese cuarto claro. elemento que es fundamental. Sí, yo lo llamaría esta cuarta cuestión o esta cuarta parte de la cuentita, ¿sí? Una cosa es qué contenido porcentual tiene el lúpulo, otra cosa es cuántos gramos por litro pusiste, otra cosa es qué porcentaje se transfirió, y otra cosa es, ok, eso que se transfirió, finalmente, ¿es perceptible o no? Porque si no es perceptible está todo bien en el caso de un compuesto de mérito. Ahora vamos al linalol. ¿Queremos linalol en la cerveza? Sí, claro. Yo me tomo Sí, una claro, American. Sí, una American IPA no puede no tener linalol. Incluso una German Pils claro. tiene que tener linalol, porque el Vos linalol, me habías dicho que el inalón te daba las flores, ¿no? sí, el linalol, si lo queremos explicar en una palabrita, es olor a jazmín, por ejemplo. Un Ah, olor floral absolutamente agradable. claro, claro, es Claro, re rica. es Ay, sí. claro. Ay, Uno se sí, toma sí, 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 una sí. IPA americana que no tiene Sí, defectos y que tiene notas frutales, y que tiene notas especiadas, pero con moderación, y que sí, tiene y notas florales, tienen. Oh, y ya ya está, está. espectacular. Listo, Y sí, es listo, la complejidad de lo que listo. yo buscaba en una American IPA. Bueno, Exactly, exactly. entonces hagamos el ejemplo con el linalol. Dale. Hay lúpulos que tienen un alto contenido de linalol, como por ejemplo citra. Y vuelvo al citra porque es interesante entender que tiene mucho mirceno y mucho linalol, y tal cual lo dijimos en la charlita pasada. Perfecto. Si tiene mucho mirceno, guarda con agregar mucho citra al final de la fermentación porque me va a quedar mucho Exacto, mirceno. Pero exacto, también porque es cierto que es un lúpulo muy caro y no quiero agregar mucho citra en un Whirlpool muy largo a 93 grados porque lo voy a perder. No me preocupa el mirceno, lo que me preocupa es que voy a perder el linalol, que el también es muy inalol. alto. Y cuando yo Claro, pagué por ese citra, pagué por ese linalol. Entonces no lo claro, quiero perder. Entonces, bueno, ahí viene el claro. compromiso entre entender que la tasa de transferencia del linalol puede rondar un 25% en una edición de Whirlpool y obviamente va a ser muchísimo más eficiente, cercana al 80% en una edición de Dry Hop, pero guarda con el mirceno. Entonces, como todo en esta vida, es un compromiso entre que si Hay te que bandeas mucho negociar. para acá, hay que negociar. Y si te bandeas mucho para allá, hay que negociar. ¿Cómo Entonces, seguimos negociás? dando vuelta. ¿Cómo negociás? Tenés que, lo ideal, la negociación perfecta sería conocer el contenido del linalol de ese lote, pero Ajá. podríamos simularlo
yo tengo unas planillas que tengo intenciones de transformarlas en una aplicación que esté disponible en breve, en donde es mi Bien. Excel de 4 columnas que creció y hoy tiene como Lo vamos a 16 columnas. habilitar prontamente contigo. Ojalá, Bien, ojalá. dale. Hoy mi Excel ya involucra el contenido del linalol de cada una de estas 50 variedades, geraniol, humuleno, farneseno, bla, bla, bla. Y bueno, algo que habría que hacer es conocer exactamente el contenido de aceite esencial del lote. Yo no te digo conocer el contenido del linalol del lote, porque es muy cara una medición del linalol, pero muy cara. Bueno, pero Son, el concepto del grupo, digamos, de aceites, claro, claro, si yo sé que este lote terpenos de citra, alcohólicos. claro, si yo sé que este lote tiene 2,9 de aceite, listo. Si yo sé que por catálogo el citra tiene 1,1% de linalol, listo. Multiplico esos 2,9 mililitros por 1,1% y saco un contenido en miligramos por litro de linalol. Y después le aplico una tasa de transferencia, que como dije, va a ser del 25% si es en un Whirlpool calentito, va a ser del 35% si es en un Whirlpool fresquito, va a ser del 40% si es en en una adición con fermentación activa, y puede llegar a ser del 90% la tasa de transferencia si es una adición de lúpulo en una fermentación terminando. Y todo esto, la verdad es que habría que meterlo en tablitas y jugar un rato con ello, porque el valor exacto no lo vamos a conocer. Hay que hacer un paper No, pero estás por cada dando, experimento. en el día de hoy diste un montón de secretos o de tips o como quieras llamarlo, de herramientas para el mejor uso del lúpulo. Estamos llegando al final de este encuentro. Te digo que para mí se me están haciendo cortos de verdad y eso que charlamos más Bueno, de lo que yo charlo con el resto, pero es interesantísimo todo. Entonces yo, a cámara, así como estoy ahora, te pregunto, ¿vamos el martes que viene, puenteamos un martes o el martes que viene vamos con la tercera parte de toda esta historia que yo simplemente seguiría con el título ¿Dónde se guarda el aroma? Porque todavía queda, hay un tema que vos planteaste la semana pasada que tenía que ver también con la influencia de la malta en todo esto, claro, que es sí, otro es verdad. tema, Si nos vamos a la ¿entendés? influencia, Y, sí. entonces, no sé, si vos estás habilitado para el martes que viene a las 19 horas, seguimos Yo no con esta tengo, historia. yo no tengo problema y además, si la vamos terminando ahora, Genial. es que es 1 horita y media. Si fueran 3 horas, me parece que es muy largo para que cada No, no, martes no, metamos. es que en Pero realidad si tiene que lo, ser, normalmente es si- 1 hora, pero con vos es más, pero te ah, digo sí, sinceramente es un placer. No, bien, no, 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 es un placer. Y para los que están del otro lado, que se engancharon tarde, todo va a estar no solamente en Instagram, sino en nuestro canal de YouTube, en la carpeta que dice justamente Lúpulo del campo a la pinta o del campo a tu pinta, que es el ciclo de Hernán Testa, que está dando y que nos da muchísimo orgullo que dé a través de Olvier TV y que de alguna manera está sostenido totalmente por lúpulos andinos que los adoramos. Así que, Hernán, bueno, vamos a brindar, propo- dale, brindemos. vamos Igual a brindar, vamos a propongo brindar. de, Eh, Mirá, yo ya, Topi me está trayendo porque esto voló en toda esto tu voló. charla, en toda tu charla voló. No, pero Topi escúchame, se la tomó, no, mentira, una, me la fui tomando yo. no, Ahí pero va. una pinta en una charla tan larga no está tan mal. Sí, bastante bien lo mío, ¿eh? Bastante, Bueno, ahí sí, va, ahí va. Ahora te tengo diría, una IPA. te diría casi Perfecto. moderado. Chin chin. Te quiero mucho, Hernancito. Bueno, Sos también. un lujo total para el programa y los del otro lado lo están aprovechando y lo están disfrutando, están anotando. Así que bueno, agenden, martes que viene, 19 horas, parte 3 de dónde se guarda el aroma. Bueno, el martes que viene hago, hago un poco de un cerramiento de cosas que no terminé de decir. Empecé a hablar del DMS y no terminé qué tenía Dale. que ver el DMS con el Whirlpool. Quedó un Bueno, tema déjalo, totalmente colgado. lo O sea dejas, que ese es uno de lo los motivos por dejas, los cuales diría quedó lo voy a inconcluso. anotar. Y, ot- Lo voy a y otra cosa es anotar. que, ¿Viste? Yo hice todos los deberes, te lo digo, ¿eh? bien, Todos. Así que excelente. Y otra yo, cosa sería, para recordar para el martes que viene, es hablar un poquitito más sobre los tioles,
De hecho, Tioles. sí, tioles, son los compuestos sulfurados del aceite esencial. De hecho, Muy hace un bien. rato tiré un valor de 0,13 de umbral, que me equivoqué, no es del DMS, es de los tioles, esos que dan ese olor a Ah, tioles. cebolla que no nos Es agrada. ese olor que lo odio, lo El olor odio. a, el olor a Espera, espera, cebolla, espera. Hay gente que te dice, no, 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 pero eso dentro del BJCP es buscado por alguna. Bueno, no, bueno, pero es verdad, es verdad. Y sí, aparte, ya sé, no, sí, pero sí, es sí. verdad, y a veces en cantidades muy, muy mínimas hasta cuadra, pero en cantidades altas, en un estilo lupulado, no. Bueno, No va. ese tiol Es tiene un otro umbral estilo. bajísimo, claro, ese tiol tiene un umbral bajísimo de 0,13 y el DMS tiene un umbral, bueno, de 30 ppb, que no deja de ser un valor fácilmente alcanzable y lo dejamos para el martes que viene. Para el próximo encuentro de este micro que Mm, me encanta. lo dejamos. Querido, hasta el martes Y que se viene. aceptan, Salud. bueno, y se aceptan comentarios. Si alguno quiere escribir y decir, che, se habla demasiado tiempo redondeando los mismos conceptos, lo vamos moderando. Yo me adapto. No, no, pero Siento que fuimos avanzo muy mechando lento. con preguntas y todo, así que los chicos van a Bueno, tener toda la habilitación para que te pregunten lo que sea. excelente. Salud. Salud, muchas gracias a todos y nos vemos el martes que viene. Te Excelente. queremos, te queremos. Bueno, muchas gracias. Chau, chau.